bueno, uno que es científico acá, ¿verdad? Que Priti debía ser aquella época de los griegos, en donde ellos como Aristóteles, Arquímedes, ¿sí? Heráclito de Feso, todas esas personas de aquella época se reunían en la iglesia, en la placita, en el parque, a hablar de astronomía, a hablar lo- de todos los fenómenos naturales, pero ellos iban más allá, porque no solo era observar, sino ellos hacían ciencia, hacían investigaciones, hacían descubrimientos, hacían aportes, y esos escritos quedaron, esos escritos quedaron, y hoy en día los podemos leer, todo eso que ellos hicieron en aquella época y que de una u otra manera contribuyeron. Y mucho, por ejemplo, el principio de Arquímedes es un principio que todavía se usa en la aeronáutica, o sea, no ha pasado de moda, o sea, ese conocimiento, esas conclusiones a las que ellos llegaron, todavía se mantienen y se utilizan, son la base de muchas carreras científicas. Entonces, wow, uno queda asombrado porque uno dice, oh, usted se imagina que todos esos filósofos y científicos de aquel entonces hubieran nacido en esta época donde hay, la tecnología está tan avanzada y tanto conocimiento, wow, el mundo sería totalmente diferente. Definitivamente, definitivamente sería muy diferente. Eran personas muy, muy, muy inteligentes y que se dedicaban a reflexionar sobre los fenómenos que ocurrían en el entorno y a hacer sus aportes para beneficio de la humanidad. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí está la teoría. Los fenómenos que estudia la óptica son la difracción, la polarización, la refracción, que lo vamos a estar viendo también, la reflexión, que la vamos a estar viendo en este curso. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver lo que es la reflexión para que tengan una idea de lo que es la reflexión. Ustedes como niños a veces han jugado, han hecho experimentos que tienen que ver con la reflexión. ¿Qué niño no ha salido de su casa con un espejito para tratar de desviar los rayos del sol y dirigirlos hacia el rostro de su mamá o hacia el rostro del hermano? Oye, me estás encandilando. Bueno, eso es reflexión. Entonces, la reflexión de la luz es el cambio en la dirección de la onda de luz. Cuando ésta cae sobre una superficie reflectante, en este caso un espejo. ¿Ok? Como pueden ver, la luz viaja en una dirección, en este caso la fuente de luz es un foco, pero el rayo de luz choca contra una superficie que es un espejo e inmediatamente él se refleja. Se refleja. ¿Ok? Entonces, la luz que proviene del foco se conoce como rayo incidente y la luz que se refleja es el rayo reflejado. Por ahí entonces se crea una línea divisoria entre el rayo incidente, que eso lo vamos a estar viendo después en refracción, y conoceremos entonces lo que es el ángulo de incidencia, con qué inclinación incide el rayo sobre el espejo, ese sería el ángulo de incidencia, y ese ángulo de incidencia, si el espejo es completamente plano, va a ser igual al ángulo de refracción, porque él se va a refractar con el mismo ángulo con el que incidió, con el que incidió. Entonces, un científico llamado Snell hizo grandes aportes en este sentido, por eso que hay una ley que se conoce como la ley de Snell, en honor a ese científico, ¿ok? Que más adelante vamos a estar conociendo y que más adelante vamos a estar usando, utilizando con ustedes. Reflexión. La refracción es otro fenómeno que también estudia la óptica, ¿no? Que en este caso el rayo no se refleja, sino que el rayo atraviesa el otro medio. Como pueden ver en la imagen, el rayo de luz está en el aire, viene, se introduce en el agua, pero al introducirse al agua, por pasar a otro medio diferente, que es el aire, sufre una desviación. No es que el lápiz se haya partido, sino que es que la luz sufre una desviación y al verlo de lado uno dice, oye, mira, el lápiz se hizo más grande o el lápiz como que está quebrado, ¿no? Como que está quebrado. Pero cuando usted lo saca, el lápiz está intacto. Lo que ha pasado ahí es ese fenómeno que conocemos como refracción, que también lo vamos a estar viendo, como les dije, con la famosa ley de Snell. Espejos. Dice que se denomina espejo a una superficie muy pulida que forma imágenes debido a la reflexión en ellos. Existen diferentes tipos de espejos, los espejos planos y los espejos esféricos, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a estar estudiando
en esta semana. Problemas que tienen que ver con los espejos planos y posteriormente vamos a ver problemas que tienen que ver con los espejos esféricos. Ya desde ahora les adelanto que por favor vayan consiguiendo en el mercado hojas milimetradas porque la vamos a usar. Si pudieron ver el documento que les envié, allí hay unos problemas que se resuelven con hojas milimetradas. Lo ideal sería hojas milimetradas porque ellas son muy precisas. No en hojas blancas ni cuadriculadas porque de repente el resultado se desvía un poquito. Se desvía un poquito. Entonces ahí tenemos los espejos planos y los espejos esféricos. Los espejos esféricos hay de dos tipos, los convergentes y los divergentes, que vamos a estar viendo más adelante. Los espejos planos, que es el con el que vamos a estar comenzando, dice allí que en el caso de los espejos planos, la imagen reflejada en él es idéntica al objeto. Es idéntica al objeto que se observa. O sea, por eso ustedes se paran al frente de un espejo plano y ustedes se ven idénticos. Si son bonitos, son bonitos. Y si son feos, ¿qué se va a hacer? No se puede hacer más nada ahí. Entonces, al objeto que se coloca frente al espejo, en física, vayan anotando, por favor, vayan anotando. Esto sí me gustaría que lo anoten. En física, al objeto que se coloca frente al espejo se le representa con la letra O. O significa objeto, que es lo que se coloca frente al espejo. Y significa imagen, que es lo que se forma aparentemente detrás del espejo. La distancia que hay del espejo al objeto se representa con la letra P, aunque a mí en lo personal me gusta más usar la DO. DO. O sea, DO significa distancia del objeto. ¿Sí? Pero repito, algunos libros de física a la distancia del objeto la representan con la letra P. ¿Sí? Así que anoten eso, por favor. Anoten eso. ¿Qué significa P? ¿Alguien que me diga qué significa P? Distancia del objeto. Distancia del objeto. ¿Sí? Cuando usted se coloca frente a un espejo y usted mide la distancia entre usted y el espejo, esa distancia que usted mide es la distancia del objeto. ¿Qué se representa? Profe dijo también que Deo significa lo mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Anoten esas dos, por favor. Anoten. P o DO significan lo mismo. Distancia del objeto al espejo. ¿Por qué? Porque yo siento que a la hora de aplicar las ecuaciones o las fórmulas, si yo te digo DO por DI, ¿qué te estoy diciendo? Alguien que me diga. Yo digo DO por DI. Distancia de objeto por distancia de imagen. Perfecto, miren, es eso. Pero si yo les digo a ustedes P por Q, P por Q, significa lo mismo, pero no se entiende. No sé si me están comprendiendo. Distancia de objeto por distancia de objeto, ¿no? P por Q es lo mismo. P es distancia del objeto y Q es la distancia de la imagen. Q, como ven en la figura, Q es la distancia que hay del espejo a donde se forma la imagen. Q. En física a veces te dicen, bueno, multiplícame P por Q. Pero para la mente, no sé ustedes, aclárenme por favor. Yo siento que para ustedes sería como un poquito más complicado cuando a mí me dicen multiplica P por Q. Bueno, ¿qué significa P? Ya se me olvidó. ¿Qué significa Q? Ay, se me olvidó, el profesor en el curso me lo dijo el primer día, pero se me olvidó. Pero si yo les digo a ustedes, multipliquen DO por DI, como que es más fácil para tu cerebro recordar. Ah, DO, distancia del objeto. Ah, DI, distancia de la imagen. No sé si me entienden. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Comprendieron? Chicos, ¿están allí? Sí, profe, sí, profe. Entonces, vuelvo y repito ya por última vez, miren que le estoy insistiendo, esta insistencia que tengo con ustedes no es por nada. Vuelvo a preguntar, ¿qué significa Q? A ver, alguien que me diga, ¿qué significa Q? Distancia Distancia de de imagen. imagen. ¿Qué significa P? ¿Se les olvidó? Distancia de objeto. Distancia de objeto. Del objeto, correcto. Distancia de objeto. ¿O qué significa? Objeto. ¿Y qué significa? Imagen. Imagen. Y ahí falta agregar algo más. Pero bueno, va a ser sencillo.
Más adelante vamos a ver la simbología, pero se las voy a adelantar. TI, ¿qué significará TI? ¿Qué creen ustedes que signifique TI? ¿Ni idea? ¿No tienen idea de lo que signifique TI? Tiempo de imagen. Caliente, caliente, pero no. Periodo de imagen. Tampoco. TI, ¿qué creen ustedes que signifique? A ver. Yo sé que puede haber alguien por ahí que me diga. Yo sé. ¿Qué creen ustedes? Se los digo, se rinden. TI significa tamaño de la imagen. Tamaño de la imagen. Recuerden que cuando uno está en un espejo, la imagen, si usted se aleja, se hace más chica. Y si usted se acerca, se va haciendo más grande hasta que tiene el tamaño suyo, ¿verdad? ¿Y TO? ¿Qué significará TO? Tamaño del objeto. Tamaño del objeto. Tamaño del objeto. Entonces vayan anotando, esos son datos muy importantes, que más adelante vamos a usar. Más adelante vamos a usar. Continuamos, pues.